Bienvenidos a Favorecidos, una serie de conversaciones donde escucharemos historias reales de hombres y mujeres que han experimentado el favor de Dios en sus vidas. En el Salmo 23 leemos: aunque ande en valle de sombra y muerte. Muchas veces pensamos o creemos que estamos exentos de andar por estas sombras de valle y de muerte. Sin embargo, en este mundo viviremos situaciones difíciles. ¿Cómo el favor de Dios se manifiesta aun cuando atenta contra nuestra vida? ¿O cuando recibimos un diagnóstico de cáncer? ¿De dónde viene la fuerza para levantarse no una, dos veces? Piénsenlo. El favor de Dios no siempre nos evita las batallas, pero sí nos acompaña en ellas. Y cuando Cristo entra en nuestra historia, entramos en un momento de paz, de restauración y de transformación. El día de hoy nos acompaña Lesbia Martínez, quien nos va a compartir cómo experimentó el favor de Dios de una forma sobrenatural en su vida. Lesbia, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Favorecidos. Gracias por invitarme. Excelente, gracias por estar con nosotros. Así que el día de hoy vamos a conversar un poco de ese favor de Dios en su vida, Lesbia. Primero, queremos conocerla un poquito de quién es usted y vamos a hacer una dinámica rápida donde usted va a contestar una serie de preguntas cortas de forma rápida y breve. ¿Ok? ¿Lista? Lista. Excelente. Vamos a ver, Lesbia, ¿cuál es su profesión? Soy ingeniero civil. Muy bien. ¿Comida favorita? Plato típico. Plato típico, muy bien. ¿Playa o montaña? Playa. ¿Café o té? Ambos. Prefiero el café en la mañana y el té en la tarde. Qué rico. ¿Y qué té? Un té de hierbas. Muy bien. ¿Un lugar que le gustaría conocer? Me gustaría conocer Israel y también Inglaterra. ¡Ay, qué genial! También yo. Lesbia, antes de comenzar, cuéntenos un poco sobre usted. Si las personas, para quienes nos escuchan el día de hoy, ¿quién es Lesbia Martínez? Pues Lesbia Martínez es originaria de Olancho. Soy madre de 2 hijos y ahora una nieta. Ya soy abuela. ¡Qué lindo! Y hace quizás más de 35 años que vivo en Tegucigalpa. ¿Y cómo es usted de abuela? ¿Es consentidora o también pone mano dura? Ya empiezo a ponerle disciplina a la nieta. Es necesario. Es que pasa, sabemos qué pasa, ¿verdad? Sí. Que muchas veces les gana el corazoncito consentidor. Ya cuando comienzan a dar los primeros pasitos y todo eso, ya se vuelve desafiante. Muy bien. Ahora, Lesbia. Ya pues conociendo un poco más de ese testimonio y esta historia que usted nos trae el día de hoy, cuéntenos, ¿qué sucedió el 12 de octubre de 2016 en la colonia Miraflores? ¿Qué recuerda usted sobre este día o este momento? Recuerdo que, yo trabajaba con la alcaldía municipal. En ese tiempo estaba de vacaciones y fui a dejar a mi hijo a la universidad, que tenía él su primer semestre iniciando sus estudios en la universidad. Y de regreso, yo siempre tomaba el Boulevard Fuerzas Armadas. Ese día lo tomé y al llegar a la escuela superior no doblé, sino que continué. Al llegar a la colonia Miraflores, recordé que tenía que ir al mercadito a hacer unas compras y al estar allí, en el momento que yo me estoy estacionando, veo que un carro se ha atravesado enfrente de mí. Como no supe en qué momento se atravesó, entonces pité y ellos salieron. Salió uno primero apuntándome con un arma. Wow. El informe dice que eran armas R-15, armas bastante dañinas. Sí, de un calibre alto. Alto. Sí. Luego salió uno, salió otro,
salieron 3 apuntándome. En ese instante yo solo dije, la sangre de Cristo me cubre. Siempre he creído que la sangre de Cristo tiene poder. Claro. Y es como mi primer frase siempre cuando yo estoy en momentos difíciles. Y ese día dije inmediatamente, la sangre de Cristo me cubre. Y dijo, Señor, ¿qué hago? Porque los tenía a una distancia de menos de 5 metros de mí. Claro, sí. Retrocedí. Y en lo que yo estoy dando, ellos empezaron a dispararme en el momento que vieron que yo me estaba yendo. Empezaron a dispararme. Cuando yo ya di la vuelta en ese bulevar de Miraflores, una bala me alcanzó el cuerpo. Ahí ya no pude continuar. Siguieron disparando X cantidad de veces. Cuando paró, cesó, yo me salí del carro, estaba herida. Veo que ellos están yendo. Ellos fueron tantos los disparos que creyeron que yo estaba muerta. Claro. Cuando ellos se van, yo salgo a pedir auxilio, a pedir ayuda. Cuando pasan esas situaciones, la gente no siempre está dispuesta a colaborar por temor. Les da miedo, claro. Les da miedo. Allí estaba lleno de pólvora, lleno de humo el lugar. No, y el sonido de los disparos. El sonido, todo eso, pasaban carros y yo levantaba la mano para pedir ayuda. Recuerdo que pues yo le clamaba al Señor. En ese momento alguien llegó. Sí. La palabra dice que Él manda a sus ángeles y acampan alrededor de nosotros. Sí. Apareció un ángel humano. Estaba a media cuadra barriendo su acera, la señora, se llama Maribel. Ella vino, me pidió llamar a la familia. Me dijo que le diera un teléfono para llamar. Ella llamó a la familia. Pasó una patrulla justo también en ese momento. Ella paró a la patrulla y le dijo que me llevaran al seguro. Y es ahí donde uno ve esa mano de Dios. Sí. Ella era la jefe de personal del Seguro Social. Wow. También estaba de vacaciones. En ese momento ella llamó al seguro para que hubiera un médico esperándome, para que estuviera el quirófano listo. Y definitivamente la patrulla yo la sentía que iba despacio, ¿verdad? Porque uno está en esos momentos que le parece que se muere. Me daba pesar mis hijos porque había perdido a mi esposo hacía 3 años. Reciente. Yo clamaba, Señor, no quiero dejar mis hijos huérfanos. Pero el Señor estuvo ahí. ¿En qué parte del cuerpo fue el disparo? En la espalda. En la espalda. Al llegar al seguro, ahí pues los médicos me atendieron y fui intervenida, ¿verdad? Porque tenía mi espalda completamente llena de esquirlas. La bala que penetró se había desintegrado. O sea, es que, bueno, yo trato de figurarme y ese armamento se ha utilizado entre grupos criminales, pues no hay otra manera de decirlo. Entonces, ¿qué situación más difícil? Sí, personas que están acostumbradas, pienso, a saber disparar. Claro. Pero es ahí donde vemos el milagro del Señor. Porque el carro estaba, el informe de la policía dice que hubieron 23 proyectiles que entraron a la cabina. Y a usted solo le dio uno. A mí solo me pegó uno. Y los médicos dijeron, cuando ya llegaron a la cama, que yo ya había salido de quirófano, que ya estaba lúcida, dijo, eres un milagro, me dijo el doctor. Claro. No hay eres otra un explicación. milagro. Tienes esquirlas diseminadas en toda tu espalda a centímetros de órganos delicados. Entonces es allí donde uno dice, Señor, si estuviste ahí. Ay, claro que sí. Qué bueno. Y ahora, ¿qué secuelas físicas y emocionales le dejó a usted este acontecimiento, Lesbia? No me imagino lo terrible que debe de haber sido después. Sí, mis pulmones fueron afectados. ¿Verdad? Estuve 15 días hospitalizada. El brazo, pues fueron afectados los ligamentos y los nervios. Tenía mi mano dura que no podía agarrar.
nada con ella porque los dedos no tenían movimiento. El brazo no lo podía, me peinaba con esta mano porque la derecha no la podía levantar hasta la cabeza. Ajá. La persona que me atendía después en el área privada me dijo de que iba a venir una brigada de médicos que podían operarme para dejar mi brazo con movimiento. Sí. Sin embargo, Dios siempre, como le digo, pone personas, pone ángeles, Él va delante de nosotros. Claro. Llegó mi consuegra y me dijo, Dios va a hacer un milagro creativo en su vida. Decidí creer esa palabra. La sentí que Dios me la mandaba y decidí no operarme, ¿verdad? Que no me operaran el brazo y en efecto yo hoy puedo Así vemos. levantar mi Qué brazo. bien. Yo puedo hacer movimiento, todos los movimientos, mi mano pues quedó bien. Yo ahora puedo mover perfectamente mis dedos y las secuelas que quedaron siempre quedan, ¿verdad? Siempre hay cicatrices ahí, pero secuelas que no me dejaron inhabilitada. ¿Y emocionalmente cómo se sentía Lesbia? ¿Después le daba miedo salir a la calle o andar usted ya en su vehículo? ¿Cómo fue? Sí, es normal sentir temor. Siempre hay temor de que ese tipo de personas lo puedan estar siguiendo. Claro. Hay temor de que pueda pasar otra vez. Sin embargo, yo le agradezco a Dios porque ese temor se fue pronto. Qué bien. No duró mucho. La palabra, uno tiene que tomar la palabra, buscar esos versículos donde dice que Él acampa alrededor nuestro, que ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Entonces, esa palabra es la que nos sostiene y nos ayuda a que esos temores y esos miedos desaparezcan. Qué bien. ¿Y el proceso de recuperación fue doloroso, fue difícil? ¿O esta operación que usted nos menciona tenía algún tipo de riesgo? Sí, más que el riesgo de estar en cuidado, ¿verdad? De que nos infectara, de las curaciones respectivas, las posiciones del cuerpo por el hecho de los pulmones que había sido afectado. Fue un proceso que duró 1 año. Estuve en terapia y sí, 1 año, casualmente justo 1 año. Puede parecer poco, pero si a mí me dicen que tengo que estar en proceso de recuperación 1 año, sí. ¡Ay, increíble! Wow. Sí, no, en definitiva. Y bueno, aquí viene pues mucho en sentido lo que usted menciona, pues el hecho de agarrarse, ¿no? De estas palabras y de estas promesas de Dios de que Él es el que tiene la última palabra y Él es el que tiene este poder de sanación. Amén. Qué bueno. Ahora, Lesbia, ya pensándolo un poco más, pues, en el punto de vista del perdón, ¿verdad? Yo sé que, y bueno, nuestra naturaleza humana de repente nos limita en ese sentido, ¿verdad? A perdonar a personas que tratan de hacernos daño, de que tratan de perjudicarnos, y en este caso usted que sufrió un atentado tan horrible, ¿qué papel ha jugado el perdón por las personas que quisieron hacerle daño? Pues Jesucristo murió en la cruz por nuestro pecado y Él perdonó. Entonces, nosotros, ¿por qué no perdonar? Yo le agradezco a Dios también que no hay sentimientos negativos en mí, ¿verdad? Y que esas personas que lo hicieron, mi oración es que alcancen la gracia y la misericordia de Dios. Qué bueno. Porque necesitan del Señor. Así es. Y gracias a Dios no hay en mí sentimientos de rencor, de odio, no. Bendito Dios que no. ¿Y llegó a saber usted quiénes eran esas personas? No. Tenía un trabajo en la alcaldía que era riesgoso, ¿verdad? Pero había muchas hipótesis que podían haberse dado por ahí, pero la verdad nunca supe. Y mejor no saberlo. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que yo exactamente lo mismo hubiese querido. Si me hubiesen dado quizás la oportunidad de saber quiénes eran o de tenerlos enfrente, que Dios se encargue. Amén. ¿Verdad? Y pues creo que uno pues en su corazón otorgar el perdón, pero un perdón que provenga de Dios, pues que es el que nos da la paz y ese bálsamo, ¿no? Y esa calma, pues es lo mejor. Amén. Así es. Qué bien. Ahora, bueno, usted nos mencionaba que durante todo este proceso, incluso en el momento en el que estaba sufriendo el atentado, pues
se encomendó a Dios, se encomendó a Cristo. ¿Cómo vio usted a Dios en este proceso? Pues ya quizás profundizando un poco más, ya nos mencionó también que decidió no operarse y que pues de alguna manera eso también fue parte de ver y escuchar a Dios y decir, bueno, no voy a hacer esto, voy a seguir al Padre, pero ¿de qué forma o cómo vio a Dios usted en este proceso? ¿En algún momento se enojó, se resintió? No, fíjese que no hubo resentimiento. Pienso que como cristianos siempre hay un propósito y el crecimiento generalmente crecemos a través de procesos vividos. Qué bueno. Y pienso que eso uno siempre tiene que preguntar, Dios, ¿por qué me está pasando esto? Ujú. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Sí. Y hubo Ujú. propósitos que ahora los veo. Qué bueno. Qué bueno. ¿Y sus hijos? Mis hijos, pues ese es precisamente es uno de los favores recibidos del Señor, ¿verdad? Ujú. ¿Por qué? Porque cuando pasan este tipo de cosas y vemos que tenemos que por segundos Ujú. no nos fuimos de esta tierra, Claro. entonces vemos si hay gratitud en la familia. Ujú. Y eso nos lleva a buscar más del Señor, a comprometernos más con el Señor, porque hay gratitud en nuestro corazón y ese favor del Señor solo lo podemos nosotros, se puede decir, compensar, porque el favor de Dios es inmerecido. Así Y es. tampoco Dios no hace las cosas para que nosotros le agradezcamos, pero la gratitud de nuestro corazón nos lleva al servicio, nos lleva a comprometernos. Qué bueno. Qué lindo escucharlo. Y bueno, aquí vemos que muchas veces no entendemos por qué ciertas, o bueno, como bien lo decía Lesbia, por qué pasan este tipo de situaciones en nuestra vida, ¿no? Es muy complicado, pero sí podemos ver su mano de protección en todo momento, como ya bien lo mencionaba Lesbia, aún estando en medio del tiroteo y de esta situación tan desesperante, ella pudo ver la mano de Dios protegiéndola en todo momento. Entonces, aquí vemos que también encontramos esa protección aún en momentos donde creemos que es imposible sobrevivir. O sea, imagínense cuántos disparos dice que fueron. 23. 23. O sea, de 23 y que solamente la haya tocado uno es algo que en definitiva nos pone a pensar, ¿no? Ahora, ya recuperada pues usted de su brazo, Lesbia, y ya después de visitas al doctor y pues ya todo lo que usted nos comentaba, usted recibió un diagnóstico, ¿verdad? Sí. Este diagnóstico pues era de cáncer de mama. Cuéntenos, Lesbia. Bueno, por lo general y quienes me escuchan van a sentirse posiblemente igual que yo, que cuando escuchamos la palabra cáncer, automáticamente lo asociamos con muerte, ¿no? O sea, ya decimos, no, pues aquí ya estuvo esto, pero usted, ¿cómo manejó la situación en el momento que recibió esta noticia? Cuando me dan resultados de exámenes y me dicen que tengo que hacerme una biopsia, en esos momentos uno pues lo primero que hace es orar, ¿verdad? Y pedirle al Señor que aquello que está pasando no sea en la dimensión que uno a veces se lo imagina, ¿verdad? Porque Claro. hasta que sale una biopsia le pueden decir a usted el resultado real de aquello. Sin embargo, pues cuando oramos, cuando tomamos la palabra, cuando nos hacemos acompañar por nuestros hermanos, Dios actúa, Dios obra y sí, fue un proceso que hubo una cirugía. El oncólogo, él pensó, cuando me dio los resultados de la biopsia, me dijo, creí que había mucho más aquí, porque me sacaron 20 ganglios, porque él dijo que había una metástasis. Sin embargo, cuando él miró los resultados, solo un ganglio tenía metástasis. Los demás, gracias al Señor, no.
Luego vino el proceso de quimioterapias. No es fácil. Las personas que han pasado por este proceso saben lo difícil que son las quimioterapias, esas debilidades que a uno lo dejan, bueno, lo mandan a acostar y es bien difícil. Sí. Pero el Señor estuvo allí en la debilidad, en el desaliento que a veces nos llega, somos humanos, ¿verdad? Pero Él estuvo allí en ese proceso. Amén. Ahora, Lesbia, ¿hubo algún versículo o alguna palabra o alguna promesa que sostuvo su fe durante estos momentos? Amén, amén. Sí, sí. La verdad es que cuando nosotros venimos y confiamos en la palabra, esa palabra se hace viva en nosotros. En Isaías 43, 1 y 2, ahí dice que aunque nosotros, en primer lugar, nos identifica como sus hijos. Y esa identidad nosotros debemos de mantenerla siempre. ¿Por qué? Porque cuando nos sentimos sus hijos, lo sentimos a Él Padre. Claro. También dice, ¿verdad?, que aunque las aguas o los ríos rebalsen, aunque venga el fuego, dice que ese fuego no nos quemará. Amén. Entonces, esa agua y ese fuego son esas pruebas a veces intensas que tenemos que pasar, ¿verdad? Sí. Pero la palabra nos dice que no va a rebasar. O sea, esa prueba no va a pasar más allá de lo que nosotros podemos resistir. Entonces, esa es una palabra que nos conforta, que nos mantiene en esa esperanza de no desmayar. Sí, y no es fácil. No es ¿Verdad? fácil. No es fácil. Bueno, por ahí siempre nos dicen en el colegio de la fe, la vida del cristiano no es fácil, dice, la vida del cristiano es para valientes. Y yo efectivamente confirmo, lo Amén. creo, pero creo que no hay nada más maravilloso que al final darse cuenta que uno está del lado correcto, Amén. que es agarrarse de estas palabras y de estas promesas y ver las maravillas de Dios manifestadas en nuestras vidas y cómo estas promesas son cumplidas. Amén. Qué bueno, Lesbia. Y ahora, ¿hubo algún momento específico que usted recuerde como un antes y un después respecto a su relación con Dios? Sí, claro. Las cicatrices que quedan por procesos, ¿verdad?, como los que viví, Sí. son cicatrices que nos sirven para dar testimonio de ese favor inmerecido de Dios, ¿verdad? Amén. Porque como humanos, pues claro, pasamos difícil la situación, pero cuando ya ha pasado, como usted dice, los años, nos damos cuenta que aquella situación difícil ahora glorifica al Señor. Amén. Y eso, pues claro, nos llevó a comprometerme más con el Señor. Y no solo a mí, a mis hijos. Hoy me place ver a mis hijos sirviendo al Señor. Amén. Qué bueno, qué bonito. Una familia muy, muy unida al Señor. Qué bien. Ahora, ¿qué papel jugó la oración lesbia y la comunidad de su congregación durante este tiempo? Sí, fíjese que esa pregunta me gusta que me la haga porque es el momento de agradecer a el grupo de hermanos que estuvieron ahí presentes, la comunidad de fe, estuvo en oración. Ellos dicen que sintieron algo que podía pasarme a mí ese día. Eso pasó un miércoles. Sí. El martes yo no fui a la comunidad por alguna razón, no sé. Y ellos dicen que sintieron orar por mí y estuvieron orando por mí esa noche antes. El Espíritu Santo orando. El Espíritu Santo les movió a que oraran. Sí. Y luego ellos dicen cómo Dios actuó, pues. Y es que eso es tan cierto. Yo tengo esa convicción que el Señor va delante de nosotros siempre, siempre. Entonces esta comunidad de fe fue un apoyo para mí, e igual los pastores de la iglesia. Recuerdo ahí a la pastora Lucy, cada semana ahí me estaba yendo a ver. La verdad que
gracias por todas las personas que me apoyaron, mi familia, amistades, mis compañeros de trabajo. Fue algo que son momentos difíciles, pero también son momentos de unidad. Sí, así es, así es. No, y en definitiva aquí también vemos cómo Dios se manifiesta también a través de las personas. O sea, imagínese cómo Dios actuando por adelantado y Amén. diciendo, aquí hay algo que hacer. Sí. Tenemos alguien por quien pedir, alguien por quien orar. Entonces, sí, es realmente impresionante lo que usted nos comenta, Lesbia, en definitiva. Amén. Muy bien. Lesbia, quizás muchas personas que nos están viendo, que nos están escuchando el día de hoy, sienten que están atravesando por una situación, alguna enfermedad, una situación de peligro de la que sienten que no pueden escapar. ¿Qué les diría usted a nuestros oyentes el día de hoy y a quienes nos ven? Bueno, en primer lugar, que estos procesos no se deben pasar solos, ¿verdad? Hay que buscar acompañamiento, hay que buscar la dirección de Dios, hay que buscarla a través de su palabra, hay que orar y orar permanentemente, ¿verdad? Hay que ser parte de una comunidad. Qué bueno. Es necesario si alguien que me está viendo y que aún no pertenece a un grupo, a una iglesia local, a una comunidad de fe, es importante. Estos procesos se pasan con la ayuda de Dios y también con la mano amiga, con la oración, con la palabra que el grupo de hermanos pueden darnos. Qué bien. Y ya para cerrar, Lesbia, complete esta frase con una palabra. El favor de Dios en mi vida ha sido... El favor de Dios en mi vida ha sido permanente y Amén. su presencia ha estado conmigo siempre. Qué bueno. Muy bien, estimados, ya escuchamos aquí este impactante testimonio que nos compartió hoy nuestra estimadísima, nuestra hermana Lesbia. Rescato mucho lo que menciona el hecho de contar con una comunidad de apoyo porque muchas veces nos aferramos a atravesar situaciones difíciles solos. Entonces, no tengan miedo, no están solos. Saben que cuentan no solamente con un Dios y un Padre que los ama, sino también que hay una comunidad aquí en Vida Abundante dispuestos y con los brazos abiertos para recibirles. Entonces me despido el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Favorecidos.